Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 8. 1. Los objetos del conocimiento humano. Es evidente para quien quiera que haga un examen de los objetos del conocimiento humano que estos son o ideas impresas realmente en los sentidos o bien percibidas mediante atención a las pasiones y las operaciones de la mente, o, finalmente, ideas formadas con ayuda de la imaginación y de la memoria, por composición y división, o simplemente mediante la representación de las ideas percibidas originariamente en las formas antes mencionadas. La vista me da idea de la luz, del color en sus diferentes grados, variaciones y matices. Mediante el tacto, percibo, por ejemplo, lo blanco y lo duro, el calor y el frío, el movimiento y la resistencia, y de todo esto el más y el menos, bien como cantidad o como grado. El olfato me depara olores, el paladar sabores, y el oído lleva a la mente los sonidos con sus variados tonos y combinaciones. Y cuando se ha observado que varias de estas ideas se presentan simultáneamente, se viene a significar su conjunto con un nombre, y ese conjunto se considera como una cosa. Así, por ejemplo, observamos que van en compañía un color, gusto y olor determinados junto con cierta consistencia y figura. Todo ello lo consideramos como una cosa distinta, significada por el nombre de manzana. Otros conjuntos de ideas constituyen la piedra, el árbol, el libro y las demás cosas sensibles, conjuntos que, siendo placenteros o desagradables, excitan en nosotros las pasiones de amor, de odio, de alegría, de pesar y otras. 2. Mente, espíritu, alma. Además de esta innumerable variedad de ideas u objetos del conocimiento, existe igualmente algo que las conoce o percibe y ejecuta diversas operaciones sobre ellas, como son el querer, el imaginar, el recordar, etc. Este ser activo que percibe es lo que llamamos mente, alma, espíritu, yo, con las cuales palabras no denoto ninguna de mis ideas, sino algo que es enteramente distinto de ellas, dentro de lo cual existen, o lo que es lo mismo, algo por lo cual son percibidas, pues la existencia de una idea consiste simplemente en ser percibida. 3. El alcance del asentimiento del vulgo. Que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación pueden existir sin la mente, es lo que todos admiten. Y, a mi parecer, no es menos evidente que las varias sensaciones o ideas impresas, por complejas y múltiples que sean las combinaciones en que se presenten, es decir, cualesquiera que sean los objetos que así formen, no pueden tener existencia si no es en una mente que las perciba. Estimo que puede obtenerse un conocimiento intuitivo de esto por cualquiera que observe lo que significa el término existir cuando se aplica a las cosas sensibles. Así, por ejemplo, esta mesa en que escribo, digo que existe, esto es, que la veo y la siento. Y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera ahí presente la podría percibir realmente. Cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significo que fue oído. Si de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa, sino que fueron percibidos por la vista o el tacto. Es lo único que permiten entender estas o parecidas expresiones, porque es incomprensible la afirmación de la existencia absoluta de los seres que no piensan, prescindiendo totalmente de que puedan ser percibidos. Su existir consiste en esto, en que se los perciba, y no se les concibe en modo alguno fuera de la mente o ser pensante que pueda tener percepción de los mismos. 4. La opinión vulgar implica una contradicción.
Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión de casas, montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles tengan existencia real o natural, distinta de la de ser percibidos por el entendimiento. Mas, por mucha que sea la seguridad con que esto se afirme, y por muy general que sea la aquiescencia con que se admita, cualquiera que en su interior examine tal acerto, hallará, si no me engaño, que envuelve una contradicción manifiesta. Pues, ¿qué son los objetos mencionados sino las cosas que nosotros percibimos por nuestros sentidos? ¿Y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones? Y no es una clara contradicción que cualquiera de estas o cualquier combinación de ellos puedan existir sin ser percibidas. 5. Causa de este prevaleciente error. Examinando a fondo esta opinión que combatimos, tal vez hallaremos que su origen es en definitiva la doctrina de las ideas abstractas, pues puede haber más flagrante abuso de la abstracción que el distinguir entre la existencia de los objetos sensibles y el que sean percibidos, concibiéndolos existentes sin ser percibidos. La luz y los olores, la luz y los colores, el calor y el frío, la extensión y la figura, en una palabra, todo lo que vemos o sentimos, ¿qué son sino otras tantas sensaciones, nociones, ideas o impresiones sobre nuestros sentidos? ¿Y será posible separar, ni aun en el pensamiento, ninguna de estas cosas de su propia percepción? Ciertamente, puedo separar una cosa de ella misma. Puedo, en efecto, dividir con el pensamiento, esto es, concebir por separado cosas que por el sentido no he percibido así. Me puedo imaginar, por ejemplo, el tronco de un cuerpo humano sin las extremidades, o concebir el olor de una rosa sin pensar siquiera en esta flor. No negaré que puedo abstraer hasta este punto, si es que eso se puede llamar abstracción con propiedad, limitándola a concebir aisladamente cosas que pueden existir o ser percibidas por separado. Sin embargo, mi poder de concepción o imaginación no se extiende más allá de la posibilidad de la existencia real o de la percepción. Por tanto, así como es imposible ver o sentir ninguna cosa sin la actual sensación de ella, de igual modo es imposible concebir en el pensamiento un ser u objeto distinto de la sensación o percepción del mismo. 6. Hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el hombre solo necesita abrir los ojos. Tal me parece que es esta que voy a anunciar y que considero de importancia suma, a saber, que todo el conjunto de los cielos y la innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, solo tienen sustancia en una mente. Su ser, ese, consiste en que sean percibidos o conocidos. Y, por consiguiente, en tanto que nos los percibamos actualmente, es decir, mientras no existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no existen en absoluto, o bien subsisten solo en la mente de un espíritu eterno, siendo cosa del todo ininteligible y que implica el absurdo de la abstracción al atribuir a uno cualquiera de los seres o una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu. Para convencerse de ello, basta que el lector reflexione y trate de distinguir en su propio pensamiento el ser de una cosa sensible de la percepción de ella. 7. Segundo argumento. De lo dicho, se sigue que no hay sustancias sino las espirituales, esto es, las que son capaces de percibir. Para demostrar esto mejor, fijémonos en que las cualidades sensibles son el color, la figura, el movimiento, el olor, el sabor y otras, es decir, las ideas percibidas por los sentidos. Ahora bien, puesto que es evidente contradicción el que exista una idea en un ser que no perciba, y ya que el tener ideas es lo mismo que percibir, y por lo tanto, donde existe el color, figura, olor y demás cualidades sensibles, hay un ser que las perciba.
De ello resulta claramente que no puede existir una sustancia impensante o substratum de estas ideas. 8. Objeción y respuesta. Pero dirá alguno, aunque las ideas mismas no existan sin una mente que piense, con todo, puede suceder que las cosas parecidas a tales ideas y de las cuales éstas son copias o semejanzas, existan prescindiendo de la mente y en una sustancia desprovista de pensamiento. A lo que respondo, una idea no puede ser semejante sino a otra idea. Un color o figura no pueden parecerse sino a otro color o figura. Basta un ligero examen de nuestros propios pensamientos para convencernos de que es imposible concebir la semejanza sino entre nuestras propias ideas. Y ahora yo pregunto, ¿estas cosas externas, supuestos originales de los que nuestras ideas serían copia o representación, son perceptibles por sí mismas o no? Si lo son, entonces ellas son ideas, lo que confirma mi tesis. Y si se me dice que no lo son, desafío a que se me diga si tiene sentido afirmar que un color es semejante a algo invisible, o que una cosa dura o blanda es semejante a algo intangible, y así de lo demás. 9. La noción filosófica de la materia implica contradicción. Hay quienes distinguen las cualidades de los cuerpos en primarias y secundarias. Llaman primarias a la extensión, figura, movimiento, reposo, solidez, impenetrabilidad y número, y secundarias a las que denotan las restantes cualidades sensibles, como son los olores, sonidos, sabores y demás. Reconocen que las ideas que tenemos de estas cualidades secundarias no son semejanzas de algo que puede existir sin la mente o sin ser percibido, pero sostienen que nuestras ideas de las cualidades primarias son modelos o imágenes de cosas que existen con independencia de la mente en una sustancia no pensante, a la que llaman materia. De donde se sigue que por materia debemos entender una sustancia inerte, carente de sentidos, en la cual subsisten realmente la extensión, la figura y el movimiento. Pero, según lo dicho, es evidente que la extensión, figura y movimiento no son más que ideas que existen en la mente. Y como una idea solo puede semejarse a otra idea, resulta que ni estas ideas ni sus arquetipos u originales pueden existir en una sustancia que no perciba. Lo que demuestra que la propia noción de eso, que se llama materia o sustancia corpórea, implica contradicción en sí misma. 10. Argumentum ad hominem. Los que afirman que la figura, movimiento y demás cualidades primarias existen con independencia de la mente en sustancias no pensantes, admiten que no sucede lo mismo con el color, sonido, calor, frío y otras cualidades secundarias, las cuales, según ellos, son sensaciones que solo existen en la mente, dependiendo y ocasionándose por la diversidad de tamaño, estructura y movimiento de diminutas partículas de materia. Esto lo tienen como indubitable y aún pretenden haberlo demostrado con toda evidencia. A lo cual se puede replicar que si se admite que las cualidades primarias van inseparablemente unidas con las demás cualidades sensibles y ni siquiera con el pensamiento, se pueden disgregar de ellas, forzoso sería concluir que solo existen en la mente. Que pruebe cualquiera a ver si puede, mediante la abstracción mental, concebir la extensión y el movimiento de un cuerpo con entera independencia de las demás cualidades sensibles. Por mi parte confieso que no está en mi poder el forjarme la idea de un cuerpo extenso y en movimiento, sin atribuirle algún color y algunas de las otras cualidades que se admite existen solo en la mente. En una palabra, la extensión, figura y movimiento no pueden concebirse sin las demás cualidades sensibles, o dicho en otros términos, donde se hallen las cualidades secundarias, las sensibles tienen que encontrarse también las primarias, esto es, en la mente y no en otra parte.